Juan Pablo Rangel, coordinador de investigaciones de migración de la Fundación Ideas para la Paz. En este momento, ¿ustedes tienen algún dato de cuántos migrantes hay en Colombia? Sí, en Colombia hay 2.800.000 migrantes según el tablero de control de Migración Colombia, de los cuales 460 y pico de mil son en condición de irregularidad en el país. De ese porcentaje, ¿cuántos pertenecen o cuántos están en el departamento de Antioquia? En Antioquia hay 383.000 migrantes que están registrados por el tablero de Migración Colombia, de los cuales 235.000 están en Medellín, dos terceras partes. Bueno, y se viene un proyecto grande también para trabajar con estos datos y beneficiar a esta población migrante en alianza con Compenalco y varias entidades. Sí, es muy importante esta labor, sobre todo porque Medellín es la segunda ciudad de acogida después de Bogotá en número de migrantes, incluso más que Cúcuta, por ejemplo, que es una ciudad de frontera. Eso nos implica muchos retos, porque en Medellín pasa algo en particular, y es que hay migración con vocación de permanencia, por supuesto, por digamos, la capacidad económica de Medellín, pero también migración en tránsito, porque Medellín es la última etapa antes de empezar el tránsito por el Darién, antes de ir a Necoclí. Entonces ahí hay varias labores para la gestión migratoria que tienen que ver con la migración en tránsito y con las necesidades de la vocación en permanencia, que tiene que ver justamente con los asuntos de regularidad en Colombia y un poco cómo la administración de Medellín o de la ciudad que sea logra proveer de servicios a los migrantes que están con vocación de permanencia. Estos datos son importantes para poder hacer una atención correcta de parte de las autoridades a la población migrante. Es fundamental porque permite hacer una focalización adecuada de las necesidades. Entonces, saber cuántos hogares migrantes hay, cuántos niños, por ejemplo, están sin matrícula o cuántas personas tienen una necesidad especial por asuntos de salud, por ejemplo, cuántos hacen falta por entrar a la protección social, cuántos no están caracterizados al CISBEN. Todos estos asuntos de datos y la interoperabilidad de los datos es lo que nos permite tomar mejores decisiones desde el sector público. Entonces, por eso es muy importante que exista un ecosistema de datos que esté activo y que permita usar los datos que tienen otras instituciones para poder focalizar adecuadamente las necesidades y la atención. Luego de recopilar estos datos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso es una articulación entre las instituciones que tienen datos, sea que consuman datos o sea que produzcan datos para poder hacer un análisis integral de ellos y para poder tomar decisiones adecuadas en función de las necesidades, sobre todo porque la migración tiene muchos flujos, entonces cambia constantemente en el tiempo y en esa función la administración local o los privados que estén involucrados en el ecosistema de datos puedan tomar decisiones y reaccionar en la medida de las circunstancias. ¿Se están tomando algunas medidas especiales con los migrantes que tengan condiciones especiales como los niños, los ancianos o discapacitados? Eso es lo que se busca justamente. Hay varias iniciativas, desde el Gobierno Nacional con el Ministerio de la Igualdad y esas gerencias que también están, digamos, como en tránsito en este momento, están tomando decisiones al respecto, pero también a nivel local, sobre todo Medellín, a partir de la publicación o más bien la puesta en marcha de la política pública de migrantes, lo que busca es justamente eso, tener acciones prioritarias según cada necesidad. Ahí celebrar, por supuesto, que Medellín ya tenga una política pública, porque eso también permite como un despliegue de recursos y de ejecuciones desde el sector público también para abordar esas necesidades puntuales. Los migrantes que quieran hacer parte de este proyecto, ¿cómo hacen para buscar esa ayuda? Porque muchas veces son con el temor de que los van a sacar, los van a expulsar, que puedan tener como esa acogida. Sí, ahí hay varias cosas. Uno es que hay nuevos mecanismos de regularización que están en tránsito, entonces por un lado, pues informarse sobre si son elegibles para tener un proceso de regularización, porque ese es el primer paso para poder acceder a la oferta de servicios del Estado, ¿cierto? Y por otro lado también existen para las personas que ya están regularizadas otros espacios también para, digamos, regularizarse aún más. Por ejemplo, la caracterización del CISBEN. Una de las cosas que hemos visto es que la población migrante se regulariza, pero no sabe, por ejemplo, que tiene que pedir la caracterización del CISBEN, y eso es fundamental para poder tener la oferta social y pues, ser focalizado también por las acciones públicas del municipio. Igualmente la población vulnerable como los menores de edad o personas en situación de discapacidad tienen ciertos privilegios, por ejemplo el acceso a la educación y demás. Sí, sobre todo ahorita que salió el PEP Tutor, que es un mecanismo nuevo de regularización, acoge también a los padres de los hijos que están matriculados en el colegio. Esa es una acción afirmativa justamente para que los entornos familiares de estos niños que son elegibles al Estatuto Temporal de Protección hasta 2031 también puedan ser elegibles a un proceso de regularización en Colombia. Eso es fundamental porque el proceso de, digamos, protección a la niñez no es solamente para la niñez, sino para el núcleo familiar, y en esa medida, pues, celebrar también que acaba de salir un nuevo permiso de permanencia para los padres de los niños que están regularizados, y en ese momento también, pues, como acceder a la protección que puede brindarles el Estado colombiano a estos migrantes y refugiados. No sé si la sabes, cuando el menor nace en Colombia pero es hijo de extranjeros, ¿cómo funciona el tema?
Si es nacido en Colombia, es colombiano. Gracias.